Buenas noches. Hoy, como ha sido la costumbre desde hace ya algunas semanas, seguiremos compartiendo sobre profecía y de una manera muy particular sobre aquellos acontecimientos que tienen que ver y están relacionados con la venida del Mesías, de Jesús, del Mesías de Israel, el tan esperado Mesías. Bien, hoy quiero hacer un recuento de aquellas cosas que se han venido compartiendo a lo largo de las últimas semanas. En los últimos compartires estuvimos hablando sobre o dándole explicación a las respuestas que Jesús da a sus discípulos al ser preguntados sobre cuándo acontecerían estas cosas relacionadas con la destrucción del templo, sobre las señales de su venida, porque le oyeron decir antes de salir del templo, en Mateo 23, le oyeron decir que la casa de Judá quedaría desierta y que estaría desierta hasta que ellos, los judíos, dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con eso Jesús no solamente estaba diciendo que se iría porque había sido rechazado, sino que regresaría conforme está escrito en los profetas. Jesús vino a confirmar él mismo lo que los profetas habían escrito acerca de él. Y los profetas no solamente declararon que el Mesías vendría una primera vez, sino que también sería matado, luego resucitaría y después regresaría al final del tiempo a fin de restaurar a Israel. Hoy en día los judíos en la tierra de Israel esperan al Mesías, pero no a este, no a Jesús, no el que ya vino, no el que murió, no el que resucitó, no el que está sentado a la derecha del Padre, esperando ser enviado de nuevo, cuando desde Israel se oiga la voz: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hemos estado hablando sobre estos temas, hemos hecho un recorrido desde el principio hasta el fin, en muchos compartires, y hoy quisiera hacer un resumen a fin de que podamos tener todas estas cosas reunidas en una sola enseñanza y de esta manera pues tener el paquete completo. Entonces, si los hermanos me permiten, voy a comenzar diciendo lo siguiente, en un resumen que espero sea lo más breve posible, a modo de algo compacto, indicar que todo tuvo un principio. El principio se dio antes de la fundación del mundo, como está escrito en la carta a los Efesios, donde se nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra en Cristo es muy importante.
porque no fue en el primer hombre, sino que fue en el segundo hombre. Ya desde antes de que las cosas vinieran a la existencia y el pecado cayera, por así decirlo, sobre la humanidad, trayendo consecuencias, Dios ya tenía un plan. Y a esto le vamos a llamar el plan redentivo de Dios por medio del nuevo hombre. Y sabemos que este nuevo hombre es el que está conformado por los judíos y los gentiles. La carta a los Efesios en el capítulo 2 nos muestra que los gentiles que no hacían parte de las promesas ni de los pactos, por la sangre del Cordero, por el sacrificio de la cruz, por la obra redentiva para toda la humanidad, a ellos también Dios les permitió entrar a ser parte de su casa. Entonces, esta casa, que también es el cuerpo de Cristo, está conformado por un cuerpo, valga la redundancia, cuya cabeza es Cristo y cuyo cuerpo es la iglesia, cuyos miembros, muchos miembros, están compuestos de judíos y de gentiles. Y es por medio de este nuevo hombre, de este cuerpo, la iglesia, que Dios tiene el plan, o concibió el plan, desde antes de la fundación del mundo, de redimir todas las cosas. Entonces, no solamente Jesús es protagonista, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios que fue enviado a tomar la humanidad a fin de representarla, pero para llevar a esa humanidad que estaba en el primer hombre, bajo la ley de la muerte y del pecado, llevarla a la cruz. Y allí, de acuerdo al juicio determinado por Dios, en el momento en que el hombre pecó, establecer la sentencia. Y la sentencia era la muerte. Entonces, la muerte del viejo hombre se dio en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos remontarnos al principio para así ir haciendo un recorrido que nos vaya mostrando en ese caminar las bifurcaciones, porque es un camino que tiene un fin, que va a terminar con la venida del nuevo hombre, derrotando al viejo hombre, que habrá de manifestarse en la persona del anticristo al final del tiempo. Pero para que podamos conciliar todas estas ideas, vámonos al principio, cuando después del pecado, el día en que el hombre pecó, Dios le dice a la serpiente que sería maldita y que se arrastraría y polvo comería todos los días de su vida. Pero también dice, y allí viene la sentencia, dice que iba a poner enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, o sea, la simiente de la mujer. La palabra simiente o semilla está relacionada con descendencia, con linaje, con el hijo que daría a luz a aquella mujer
y que tendría la comisión de poner la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Aquí estamos hablando de derrotarla. Pero la otra parte es que la serpiente mordería el calcañar de esa simiente. Entonces allí encontramos algo interesante, porque el cañar habla del talón, y el talón está en la parte baja del cuerpo. Y si nos vamos a la revelación, debemos reconocer entonces que esa parte baja del cuerpo le corresponde a su cuerpo, el cual es la iglesia. Entonces la iglesia sería mordida en el talón o calcañar, haciéndole difícil su caminar. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. Hemos visto un caminar difícil, porque la serpiente que es rastrera siempre ha estado allí para morder esa parte tan importante del pie donde se sostiene el cuerpo y que le permite caminar seguro. Bueno, entonces desde el principio podemos ver que habrían dos vertientes o linajes que estarían en conflicto permanentemente y que culminarían cuando al final del tiempo la simiente de la mujer plenamente derrote a la simiente de Satanás, de la serpiente. Se nos revela en Apocalipsis 12 que esa serpiente antigua, a la cual hace referencia Génesis en el capítulo 3, es Satanás, el diablo y Satanás, quien también es prefigurado como un dragón de 7 cabezas, un dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, cuya imagen es la bestia apocalíptica, que también, al igual que el dragón, tiene 7 cabezas, 10 cuernos y un cuerpo de leopardo, una boca de león y unos pies de oso. En la concordancia de las escrituras encontramos que esto hace referencia también a las que tuvo Daniel acerca de unas bestias. El Señor le mostró en estas visiones cómo vendrían a ser los reinos a partir de el momento en que él, estando en Babilonia, luego en Persia, a partir de que un remanente de los judíos regresaran a Jerusalén, mostrando de esta manera que los judíos estarían bajo el sometimiento o el yugo de los imperios, y esto acontecería hasta el final del tiempo. ¿Y todo por causa de qué? Por causa de que cuando vino el Mesías esperado, ellos no lo recibieron. Ellos no creyeron en él. Ellos antes, por el contrario, lo acusaron de ser un falso testigo, lo acusaron de hacerse igual a Dios y lo condenaron a la muerte. Y ya que ellos no tenían autoridad para ajusticiar, entonces acudieron al gobernador de Judá, Poncio Pilatos, para que lo sentenciara. Ellos, en esta conspiración, le decían a Pilatos que este hombre era peligroso, que era un revoltoso, que estaba reuniendo gente, que con seguridad
se iban a ir una vez hubiese logrado la mayoría, se irían contra Roma. Bien, pero entonces, ¿cómo se dieron las cosas desde el principio? Vemos el patrón que nos enseña el conflicto que habría entre hermanos. Porque esto es una lucha entre hermanos. Entre no solamente los hombres, que son hijos de Adán, somos hermanos, pero aquí se habla de una hermandad más cercana, como el caso de Caín y Abel, que eran hermanos del mismo vientre, de la misma mujer, Eva, los dio a luz. Y ahí es donde podemos distinguir que Abel, que era de la revelación de la fe, de lo que sus padres le habían compartido acerca de la necesidad de derramamiento de sangre para remisión de pecados, él sacrificaba. Y no así Caín. Caín no lo hacía. Caín traía el esfuerzo suyo, el sudor de su frente, cultivaba y traía la cosecha. Y esto pues no le agradó a Dios, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y este era un asunto de estar parados firmes delante de Dios, y no porque el hombre fuera justo, sino porque el hombre necesitaba ser justificado. Y en la medida en que el hombre era justificado, el hombre podía ser llamado justo. O sea que desde el mismo principio del Génesis, de la historia del hombre, ya podemos ver que el Evangelio ya se estaba anunciando y se estaba practicando, y entonces tenemos a Abel como el hombre que entiende y por eso lo practica, y Caín el que no lo recibe y por eso no lo practica. Caín mata a Abel, pero la Biblia nos muestra que Eva tuvo un nuevo hijo llamado Set. Y a partir de allí, de la descendencia de Set, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Lo cual se nos muestra que el linaje de Set reemplazaría a Abel, a fin de que la descendencia de Set fuera una descendencia que entendiera estos asuntos. Porque invocar el nombre del Señor no se puede hacer a menos de que se entienda que debe haber un mediador para hacer esta invocación. Como dice la Escritura, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. En el pasado, el mediador entre Dios y los hombres era un tipo de Cristo. Eran los animales que se sacrificaban, la sangre que se derramaba alrededor del altar, reconociendo estos hombres su condición pecaminosa y la necesidad de un redentor. Bueno, esto hacía la descendencia de Set, que seguramente también fue enseñada por sus padres, así como Abel y como Caín fueron enseñados, siendo Abel obediente, Caín desobediente, incrédulo, y Set le enseña a sus hijos. Entonces vemos la importancia no solamente de recibir el testimonio, sino de pasarlo a la generación. Porque solo aquel que lo recibe creyéndolo es el que lo entrega a sus hijos, para que sus hijos continúen con el legado. Este es un asunto muy importante, porque el legado es una herencia. Y no solamente una herencia, sino es el testimonio de un heredero, que un día pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Mire qué importante es. Entonces, en ese legado, en la antigüedad,
Los hombres entendían por lo que habían oído de sus padres, en este caso Adán, que seguramente lo comunicó a sus hijos, lo que él oyó, que habría una enemistad impuesta por Dios entre la serpiente y la mujer y la descendencia de ambos. Por lo que podemos ver que aquellos que recibían el testimonio y lo guardaban, entendían la importancia de guardarse, no solamente de guardar el testimonio, sino de consagrarse, a fin de que ellos, en su pureza, guardaran el testimonio. La pureza en el antiguo, antes del diluvio, era una pureza en la genética, en las generaciones, como está escrito que Noé halló gracia, porque fue hallado justo en sus generaciones, lo cual nos muestra que Noé y su familia, su esposa y sus hijos, eran puros, no se habían contaminado. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo de Noé, que se nos muestra en el capítulo 6, Dios muestra algo. Dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, y se arrepintió porque había corrupción en la tierra. Podemos entender que esa corrupción era debida a las relaciones que los ángeles que pecaron, los ángeles caídos, y pecaron tomando mujeres, haciendo de ellas sus esposas, dándoles hijos, que fueron llamados varones de renombre en algunas versiones, y en otras Nefilim, que significa caídos. Entonces, lo que estaba sucediendo en ese tiempo es que la pureza de la raza humana, que debía ser la portadora de aquel descendiente de la mujer, estaba siendo comprometida. Por eso entonces viene ese juicio de exterminio. Dios exterminó a esta raza corrupta, híbrida, que ya no podía dar a luz un heredero que fuera enteramente humano, puro. Vemos entonces que así como hay una bifurcación entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set, que al final del tiempo terminan en un juicio, siendo los descendientes de Caín, los incrédulos, toda esa generación que no conoció, no recibió el testimonio porque su padre no lo creyó. Entonces todos estos fueron engañados por los ángeles a fin de hacerles creer que ellos podían hacer parte de una familia especial, de una familia de dioses. Y la mitología griega no está muy lejos de esto. Cuando nos acercamos a la mitología y vemos todo lo que ellos hablan sobre los dioses y los hijos de los dioses y los gigantes y las guerras entre ellos, pues lo que están haciendo es transmitiendo un conocimiento que llegó, que de alguna manera pues se mantiene hasta el día de hoy un poquito distorsionado. Pero la segunda bifurcación se da después del diluvio. ¿Y se da por qué? Porque viene después del diluvio, los hombres debieron haber quedado afectados por eso que aconteció, porque ya había un testimonio de que Dios juzga aquellas cosas que no se acomodan a la justicia, a lo que Dios ha determinado. Pero a pesar de eso, encontramos una rebelión más. Ya no de un hombre, sino de descendientes de Noé, por la línea de Cam. De allí viene un hombre llamado Nimrod, que es el que
funda, conocen, Nínive como capital de Asiria y Babel como la capital del reino de Babilonia. O sea que Nimrod fue el gestor de esos dos reinos o de esas ciudades que en el futuro, años después, conformarían el reino de Babilonia. Los asirios, cuya capital es Nínive, y los caldeos, cuya capital es Babilonia. Los caldeos y los asirios se conforma un pueblo que se llamará Babilonia. Eso surge en Babel. Babel es digámoslo de esa manera, Babel es la madre que da a luz las religiones idolátricas. Es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como se nos muestra en Apocalipsis 17. En aquella mujer que está sentada sobre la bestia, y esto es muy importante porque nos muestra que la mujer representa una ciudad y la bestia representa un reino o un sistema de creencias idolátrico. Y esta mujer, cuya frente o en cuya frente está ese nombre, es Babilonia, misterio religioso, la madre de las abominaciones de la tierra. Bueno, ¿eso de qué habla? Eso habla de una manera de pensar genera una creencia genera una manera de actuar, que tendrá que ser juzgada si no es conforme a la mente de Cristo, mas si es conforme a la mente de Babilonia, que es la madre que origina todo este asunto de idolatría, cuyo gestor es Nimrod, como el primer prototipo de anticristo, porque podemos imaginarnos que lo que él quiso hacer era reunir a todos los descendientes de Noé, 3 hijos, Sem, Can y Jafet, cuando la tierra apenas estaba poblando, y formar un reino, reuniéndolos a todos, un reino que pudiera tener una misma lengua, unas mismas palabras, un mismo sentir, una creencia, una cultura, una religión y también pues una manera de gobernar. Eso es lo que conforma las características de los imperios. De hecho, los imperios se establecen sobre ese principio. No solamente por el poseer un territorio, hablando de tierra, sino por el poseer a las almas que viven en ese territorio. Poniendo a esas almas bajo la sujeción o bajo el yugo de ese rey o emperador que quiere establecer un reino conforme a su imagen y semejanza. Entonces, podríamos decir que el primer intento de unificar a los hombres en torno a un rey y bajo un espíritu, que es el espíritu de Babilonia, ese fue Nimrod. Pero lo que vemos es que Dios visita esta ciudad, se está construyendo una torre cuya cúspide llega al cielo, lo cual nos muestra que, bueno, lo que ellos querían era acercarse a las alturas espirituales, a fin de invocar espíritus, invocar a Satanás. O sea que lo que se estaba haciendo aquí era abrir un portal que permitiera por la invocación el traer a Satanás como el
que empodera, como el que acompaña, como el que guía y enseña aquellas cosas que tienen que ver, según ellos creían, con los dioses. Eso es similar, ¿no?, a lo que empezamos diciendo, que los judíos rechazaron al verdadero, y el verdadero solamente va a regresar cuando ellos invoquen el nombre del Señor. Cuando ellos digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces, qué importante es nuestro entendimiento sobre estas cosas a fin de invocar lo que es correcto. Porque si estamos bajo el engaño, que es el engaño de Satanás, pues entonces vamos a invocar las cosas relacionadas con su reino y no con lo que está relacionado con el reino de Dios, que tiene un hijo. Ya sabemos quién es ese hijo, no quién fue, sino quién es. Ese hijo que ha acompañado al Padre desde la antigüedad y que ha estado como el verbo de Dios, como la palabra de Dios. Cuando el Padre habla y quiere hacer algo, pues esa palabra la da es el Hijo, que en perfecta comunión y compañía con el Padre es también el que crea todas las cosas. Entonces, la Biblia nos enseña esto y por eso nosotros, al oír el Evangelio, por el Espíritu que lleva el Evangelio a nuestro espíritu, lo recibimos. Cuando lo recibimos, entonces nos hacemos parte de esa familia. Por la palabra de Dios, que es una semilla también y que tiene un poder, cuando es recibido en el corazón, tiene la capacidad de dar a luz, de dar un fruto, que es el fruto de la nueva vida. Entonces, el que nace a la nueva vida, el que nace de nuevo, el que nace en el reino de Dios, lo hace por el poder del Evangelio, que al ser predicado y al ser oído y recibido con fe, entonces establece a los creyentes en el reino del Mesías. Y así fue desde el principio. Cuando los primeros hombres tuvieron esta experiencia, o cuando el primer hombre, no los primeros hombres, sino el primer hombre corporativo, cuando digo hombre, no estoy hablando del género masculino, sino que estoy hablando del género humano. Hombre incluye al varón y a la hembra. Entonces, cuando el primer hombre tuvo la experiencia en el día en que pecó, de ver a Dios reprender la serpiente, pero también de oír que Dios pondría enemistad entre ella y la mujer, y entre la simiente de ella y la simiente de la mujer, se abrió una puerta de esperanza, porque el hombre había oído que moriría. Eso era lo que Dios había dicho. El día que de él comieres, hablando del árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Sí, eso dijo el Señor. Entonces, Adán no era tonto. Adán sabía que lo que había hecho traería consecuencias. Y la consecuencia sería la muerte. Pero ¿qué ocurrió? Estas palabras abren como la puerta de esperanza, porque si el hombre muere, pues no tiene una descendencia, es natural. El hombre pensaría, pero ¿cómo va a ser esto? ¿No dijo acaso que moriríamos? Y ahora está diciendo que la mujer va a tener una descendencia. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, luego acontece algo importante, y es que ese mismo día, antes de ser expulsados, la Biblia dice que Dios vistió al hombre, estoy hablando de la raza humana, representada por el primer hombre corporativo, el varón y la hembra, lo vistió con pieles de animal. Y si hilamos delgadito,
profundizar, tendríamos que preguntarnos cómo hizo para sacar pieles de animal. ¿De dónde las sacaría? Bueno, necesariamente tuvo que darse un sacrificio ese mismo día. Entonces podemos imaginar a un animal siendo sacrificado, desangrado, despellejado para quitarle la piel y luego con esa piel fresca vestir al hombre. Qué tremendo, ¿no? Porque al principio el hombre se vistió al verse desnudo y avergonzado de la desnudez, cosió hojas de higuera y se vistió. Y no solamente eso, sino que se escondió. Pero allá Dios le busca en el escondite y lo saca del escondite porque lo quiere salvar. Y la manera como lo salva temporalmente, digo temporalmente porque la salvación solamente se daría muchísimos años después, precisamente al cumplirse la palabra, que sería la simiente de la mujer quien pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Entonces, ¿qué pasa? Dios desnuda al hombre, pero luego lo viste. Le quita la cobertura que él se pone, justificándose a sí mismo, y le pone la cobertura de él, justificándolo. Porque es Dios quien lo justifica, por medio de al que fue sacrificado. Y desde allí entonces, desde el capítulo 3, ya podemos ver el Evangelio, ya podemos ver que hay un plan de redención para el hombre. Algo que Dios tiene, que había concebido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el hombre pecara y cayera y fuera destituido de su posición de gobernante sobre la tierra. Ya Dios había dado el primer paso para mostrarle al hombre su redención. Bueno, eso es lo que acontecería a lo largo de es lo que ha venido aconteciendo desde el principio de la caída. Desde el principio vemos una relación de Dios con el hombre y cómo el hombre responde a esa relación. No es de ahora. No tiene que ver solamente con la muerte de Jesús, tiene que ver con la muerte del mediador, del chivo expiatorio que llaman, alguien que paga por el pecado de otro. Ese es el chivo expiatorio. Bien, eso es desde el principio. Entonces habría hombres que creerían y llevarían esa fe y la comunicarían a sus hijos para que sus hijos la dieran a conocer a sus hijos y así se mantuviera el linaje por la fe de lo que Dios habló al principio, se mantuviera puro el linaje del Mesías. Nimrod no es uno de esos, claro que no, porque con seguridad que Noé, que conoce, Noé sabe y comunica a sus hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, pues vemos que no todos los hijos de Noé son creyentes en ese sentido. Podemos decir que el que guarda el testimonio, el que se consagra a ese testimonio, es Sem, de donde viene la línea que llamamos semitas, porque un descendiente de Sem sería Taré. Taré tiene un hijo llamado Abraham. Y allí entonces comienza una historia muy interesante. Porque Dios, que tiene este plan, el hombre no lo entiende, no tiene revelación de cómo se va a llevar a cabo, pero Dios sí. Entonces Dios comienza un trabajo importante en la persona de Abraham, que curiosamente está casado con una mujer que es estéril. Imagínense una historia de redención por medio de un hijo, pero
el protagonista inicial, digamos, de esta historia postdiluviana es un hombre casado con una mujer estéril. Ahí es donde vemos que no es por el poder del hombre, no es porque el hombre sea capaz ni tenga en su naturaleza algo justo. No, Dios está mostrando que el hombre es injusto y que el plan se va a llevar a cabo es porque Dios se ha determinado llevarlo a cabo por medio de su palabra, no por medio de las ideas del hombre. No, nada de eso hay en el plan redentivo de Dios. Entonces Abraham está casado con una mujer que es estéril llamada Sara, que tiene una sierva llamada Agar, la cual fue el resultado de una visita que ellos hicieron a Egipto. Descendieron a Egipto porque la situación en Canaán estaba complicada. Entonces de allá se traen a esta sierva, a una egipcia. Y cuando hablamos de Egipto, entonces estamos hablando de los descendientes de Cam, quien tiene un hijo llamado Cus. Y Cus tiene una descendencia que son los cusitas, que terminan viviendo en el África. Egipto está en África. Entonces esta mujer egipcia, seguramente cusita, de tez oscura, así eran los cusitas, es la que Sara se lleva como sierva. Y digo esto porque en la historia de esta redención, estas dos mujeres tienen un papel protagónico, muy importante. Sara porque es la mujer estéril y Agar porque es una mujer fértil, pero es sierva, o sea, esclava. Con la necesidad que tiene Abraham de tener descendencia, porque la descendencia era muy importante, sobre todo con el nombre que él tenía, Abram, que significa Padre exaltado. Padre exaltado. ¿Quién le va a exaltar? Pues sus hijos, pero no tiene hijos. Entonces, ese nombre es como una vergüenza para él. ¿Cómo te llamas? Abram. Ah, debes tener familia, muchos hijos que exaltan tu nombre. No, no tengo hijos. Entonces, imagínese usted teniendo un nombre, pero su vida no le representa. Bueno, Dios haría algo al respecto. Pero antes de que Dios haga algo, el hombre se pone delante y la mujer, en este caso, Dios bendiga a las mujeres, qué importantes son. En este caso, Sara le da una idea y le dice: ¿por qué no tienes un hijo con Agar? En ese tiempo, los hijos de las esclavas eran considerados hijos de sus amos, entonces era muy normal que el hijo de Agar pues fuera el heredero. Sería tomado por Abraham como su hijo y sería el heredero. Pero Dios le había dicho tiempo atrás que su hijo no sería hijo de esclavitud. Fíjese cómo es que a veces oímos, pero se nos olvida o no entendemos y luego pasamos de largo las palabras del Señor. Su hijo no sería hijo de esclavitud y bueno, viene a ser hijo de una esclava. Alguna significancia tal vez Abraham no le dio mayor importancia, pero Dios sí le había dado importancia, porque Dios estaba mostrando de antemano que el hijo de Abraham nacería en libertad, sería hijo de la libre, que representa la libertad, porque Agar representa la esclavitud y representa la ley, porque el que se pone bajo la ley entonces queda bajo la esclavitud, queda amarrado al cumplimiento de la ley. Al no poderlo cumplir, al no poder cumplir la ley, entonces
cae bajo la condenación de la misma. Entonces, hacernos esclavos de la ley no es una buena idea. En esa alegoría, Pablo encuentra algo muy interesante. Al comparar a Agar con el monte Sinaí, que es donde se entregó la ley, donde Moisés subió y recibió la ley. Claro, la ley es buena, es necesaria. El pueblo necesita leyes, pero cuando nos ponemos bajo las leyes sin el Espíritu que nos ayude a cumplir las leyes, entonces con seguridad, al no poderlas cumplir, vamos a caer también en la condenación de la ley. Por eso era importante que existiera también la otra parte. Y allí está entonces Sara, que representa la Jerusalén celestial, la libre. Porque los que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, no por ser cumplidores de la ley, somos como hijos de esa ciudad celestial, la Jerusalén, cuyo constructor y edificador es Dios. Entonces Sara representa a estos, a los hijos de esa ciudad, que son los libres, no los que nacieron bajo la ley y están en esclavitud, sino los que nacieron en la libertad. Ismael, hijo de Abraham, claro que sí, representa al hombre bajo la esclavitud, bajo el yugo de la ley. Por eso vamos a ver en el tiempo futuro, vamos a ver cómo su descendencia, la descendencia de Ismael, los ismaelitas, muchísimos años después, ellos que conformaron las naciones árabes darían a luz un hijo llamado Mahoma. Mahoma es un árabe descendiente de Ismael. ¿Y quién es Mahoma y por qué es importante en esta historia? Porque habla de linajes, habla de descendencias, de eso hemos estado hablando. Mahoma nace en el siglo VII, principios del año 600 después de Cristo. Mahoma fue un hombre muy importante en cuanto a la historia de la redención, pero no como un hombre a favor, sino como un hombre en contra. Alguien que, al ser hijo de Ismael, o sea, a estar bajo la ley, estaría cubierto, digámoslo de esa manera, por ese manto, por ese espíritu, por el espíritu del legalismo. Y así vemos nosotros hoy en día a los musulmanes que practican el Islam, que significa sumisión a Alá. Son los ismaelitas descendientes de Abraham, a los que no se les da la herencia. Qué importante eso, porque Dios no le iba a permitir que Abraham hiciera heredero a Ismael. Entonces durante años Ismael creció delante de su padre y era el único. Pero llegó el día en que Dios mostraría o daría una palabra diferente, y esa palabra es la que les mostró a ellos que Sara tendría un hijo, que Sara la estéril daría a luz un hijo. No solamente era estéril, sino que la edad que tenía ya no le permitía. O sea que estaba con impedimentos de lado y lado. Sin embargo, Sara
o el hijo de Sara, que vendría, es el resultado de la palabra que Dios dio. O sea que no es con espada ni con ejército. No es porque tengamos capacidad o no tengamos capacidad que las cosas se van a dar. Es porque Dios ha dicho, porque Dios ha hablado. Y es por lo que Dios habla que las cosas se dan. O sea que Dios lo dijo y así se cumplió. Y Sara tuvo un hijo. Y allí entonces tenemos a los descendientes de Ismael y a los descendientes de Isaac. Porque Isaac tendría también dos hijos, Esaú y Jacob, conocemos la historia, y viene a ser Jacob, quien es el menor no, porque eran dos, y al salir solamente al primero se le daba la herencia, y el primero en abrir la matriz fue Esaú. Entonces Esaú tenía el derecho a la primogenitura. Es como si Dios lo hubiera hecho así, para demostrar que Dios no lo había rechazado desde el vientre. Dios no nos rechaza. Dios quiere que todos seamos salvos y que todos vengamos al arrepentimiento y que reconozcamos nuestra condición y aceptemos a Jesucristo como el Salvador y al Espíritu Santo como aquel que nos ayuda a cumplir la santa y justa ley de Dios. Entonces fue Esaú quien era el legítimo heredero, en quien estaba el derecho a la primogenitura, quien rechazó la herencia, a él mismo, voluntariamente. Vendió su herencia por un plato de lentejas. Entonces, al haberla vendido delante de Dios, fue desechado. Pero porque él así lo quiso. No porque Dios lo quiso. Entonces Dios dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Esaú era un profano que no entendió ni le dio importancia a la herencia tanto natural como espiritual que su padre Isaac había recibido de su padre Abraham. Porque quien recibió este primer pacto fue Abraham, a quien se le dieron promesas y a quien Dios hizo un pacto con él al mostrarle la circuncisión. Entonces se inician los pactos y las promesas desde el tiempo de Abraham y estas cosas tenían que ser transmitidas a los descendientes para que las guardaran y las atesoraran a fin de que no se perdieran. Así hizo Abraham con su hijo Isaac, porque entendió que Isaac era el heredero, no era Ismael, a quien tuvo que despedir junto con su madre la sierva, y ellos salieron de la casa con regalos, mas no con la herencia. La herencia no solamente era la herencia natural del padre, sino la herencia del legado. Cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese, pero esa simiente no era Ismael. Esa simiente en principio era Isaac, quien daría por la línea de Isaac, entonces guardándose en el tiempo, daría a luz al hijo de la mujer, el Cristo. Entonces Dios se reservó todo esto desde el principio, guardó perfectamente la palabra que dio y cómo las Escrituras nos muestran esa fidelidad, ese compromiso de Dios con su palabra, cómo hombres que no sabían que fueron escogidos llegaron a ser protagonistas y recibieron entonces como protagonistas, recibieron el legado. Entonces, bien, ahí tenemos el legado
eh, dado a Abraham, Abraham a Isaac y luego Isaac a Jacob, porque no lo recibió Esaú por profano. Entonces ya Jacob es el heredero, ya Jacob recibe el legado, lo guarda, y un hombre de fe que, a pesar de que tuvo muchos desaciertos en su vida, él guarda, él ama esa herencia, él la entiende, él discierne la importancia que hay en ella, y por eso entonces quiere tener la herencia. Y claro, como sabe que es una herencia de linaje, pues entonces debe comunicarla a sus hijos, y sus hijos la reciben, y sus hijos también, a pesar de las historias que vemos, que no eran hombres como muy justos, sin embargo guardaron el testimonio. Entonces estos 12 hijos son los que conforman las tribus. Los descendientes de estos hijos conforman tribus, y esas tribus se convierten en un pueblo, y ese pueblo un día saldría de Egipto, pasaría por el desierto, entraría a Canaán, y allí se establecerían como un reino. Sí, quiero decir que para que se llegue a ser un reino, una nación, se tiene que tener un territorio, y ellos en Egipto no lo tenían. Ellos vivían en un territorio que no era el de ellos, era el de los egipcios, y ellos estaban allí como huéspedes primero, y luego como esclavos. O sea que la promesa que Dios le dio a Abraham de que sus hijos heredarían esa tierra no estaba cumplida, pero estaba por cumplirse cuando ellos salieran por el poder de Dios, cuando Dios levanta a Moisés, y ya conocemos la historia. No vamos a detenernos en esto porque yo quiero que hoy alcancemos a llegar hasta el final. Entonces tenemos a Abraham, Isaac, Jacob y luego Israel. Tenemos a Israel, que está conformado de 12 tribus, de la cual hay una tribu especial que es la tribu de Judá. La tribu de Judá, por la profecía que Jacob da a sus hijos tiempo antes de morir, se nos muestra que de Judá vendría el rey, vendría el Mesías, vendría aquel que reinaría sobre la tierra que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia tendría. Qué importante eso, porque allí entonces tenemos un linaje especial, no solamente el linaje de un pueblo, que la Biblia nos lo muestra como una mujer que daría luz a un redentor, a un hijo. Y bueno, ese hijo ya vamos viendo cómo se va alineando al ver a Judá. Luego de Judá vemos a David, un descendiente de un hijo de Jacob llamado Judá. Entonces David es el rey que Dios elige después de Saúl, de los reyes que Israel tuvo en la tierra de Canaán. Sí, porque Saúl fue el primero, elegido sí por el profeta, pero más por el pueblo que por Dios. El pueblo le dijo al profeta: mira, queremos rey, no queremos jueces. Hemos visto las naciones vecinas, y las naciones vecinas tienen reyes, entonces danos un rey. Y el profeta Samuel se fue triste porque lo habían desechado. Dios le dijo: no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado. Fíjese qué interesante, porque es que Dios pone hombres para que le representen. Y mientras que esos hombres están puestos en representación, ellos son como si fuera Dios. No son Dios, pero representan. Tienen la representatividad de anunciar de parte de Dios, mostrar lo que Dios quiere hablar. Dios es espíritu. ¿Sí?
Y no quiere hacerlo por medio directamente de ángeles, quiere que sean los hombres, aunque los hombres reciben de los ángeles los avisos que vienen del cielo. Entonces estos profetas son como ángeles o mensajeros que Dios puso, en este caso en particular a Samuel, que no solamente era un profeta, sino que era un juez. Entonces fungía como lo hace un gobernante, como lo hace un rey. Aunque con la diferencia de aquellos reyes que se ponen enseñoreándose sobre el pueblo. De allí viene Saúl, un rey que el pueblo quiso y que Samuel ungió, pero que no fue un buen rey. Un rey que estaba más preocupado de lo suyo que de lo de Dios. A diferencia de David, que estaba más preocupado de las cosas de Dios que de él mismo. Y allí vemos entonces que la Biblia habla de él como un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, así era David. ¿Y por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué será? ¿Qué tenía David? Un hombre que hizo cosas tan terribles como mandar a matar a Urías, un soldado de su ejército, un soldado. Pero fíjese, lo manda a matar para que no se descubra el pecado de Betsabé, la esposa de Urías. Sabemos que cuando una mujer era descubierta en adulterio, pues ella tenía que morir siendo apedreada. Entonces, para cubrir ese pecado, David se metió en problemas al meterse con la esposa de Urías, al darle un hijo. Entonces, para cubrir ese hijo, manda a matar a Urías, mancha sus manos de sangre. Un hombre que tiene un amor por la casa del Señor. Cuando hablo de la casa, no solamente hablo de las tribus, que son la casa de Israel, sino también de aquella casa que está en medio de la casa de Israel. Porque así es Dios, ¿no? Dios quiere vivir en medio. Dios quiere tener una relación con su pueblo, como su Dios y como su rey, aunque pone un representante. Entonces David entiende esto y David quiere construirle una casa, al punto que hace todos los preparativos. El deseo que hay en su corazón es poderle edificar la casa, a lo que el profeta Natán le dice que no, que él no va a edificar la casa porque sus manos están manchadas de sangre, pero que su hijo sí, que su hijo sí le va a edificar la casa. Entonces vemos que es Salomón, el hijo de David, quien recibe instrucciones de su padre. Él le da lo que hay en su corazón, hace una transferencia, digámoslo así, de su espíritu, de su deseo, y se lo pone en el corazón de Salomón para que Salomón entienda lo que hay en el corazón de su padre David, y él toma esa carga. Y siendo fiel a la carga de su padre, edifica el templo del Señor. Llaman el templo de Salomón porque fue Salomón quien lo edificó, pero pues es el templo de Dios, edificado en Jerusalén, en el lugar donde Dios le mostró a David que debía ser edificado. ¿Cuál lugar? Un lugar donde años atrás, muchísimos años atrás, casi 1000 años atrás, un hombre estuvo en ese monte, en obediencia a Dios para hacer un sacrificio. Dios le había dicho que en ese monte debía sacrificar a su hijo, a Isaac, el monte Moria. Bueno, conocemos la historia que Abraham no, aunque quiere cumplirle a Dios, es obediente a Dios, Dios no acepta ese sacrificio. Dios está probando la obediencia de Abraham. Y la obediencia siendo probada y aprobada, entonces
una revelación. Abraham ve que hay en las zarzas un cordero enredado, el cual toma y en lugar de su hijo, entonces sacrifica este cordero. Y ya podemos entender lo que desde el principio hemos estado compartiendo. Sí, sobre el mediador, sobre el sustituto, fíjese, porque aquí el cordero sustituye, se pone en lugar de Isaac. Y allí entonces Abraham entiende. De eso es que habla el Señor Jesucristo, cuando dice que Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuál día vio? El día en el cual el Cordero de Dios daría la vida como sustituto por los pecados del hombre. Muy bien. Entonces, David, bajo las instrucciones y dirección del Señor, le dice a Salomón que en ese lugar, en ese monte, en esa roca, peña, se debe edificar la casa del Señor. Entonces ya Dios estaba mostrando cuál era el alineamiento, dónde es que debía estar la línea que conectaba el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Y era allí donde el sustituto fue sacrificado. Entonces ese templo que se iba a construir tenía un lugar muy importante y era el lugar del sacrificio, porque sin sacrificio pues no hay derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Qué importante era esto para Israel, qué importante. Dios quería que fuera esto para Israel, que Israel entendiera la importancia del sacrificio, la importancia del mediador, la importancia de aquel que se pone en su lugar, derramando su sangre. ¿Para qué? Para que el pecado sea remitido y de esa manera Dios pueda entonces tener relación con su pueblo. Si no existe un mediador, no puede haber una relación. No, Dios no puede tener relación con el hombre en esa condición de pecado. Entonces por eso provee este sustituto. Como la Escritura dice que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya había sido dispuesto como el mediador que estaría entre Dios y el hombre. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. El hombre no se puede acercar a Dios a menos de que tenga un puente que le permita unir la naturaleza humana con la naturaleza divina, la naturaleza santa con una naturaleza de pecado. Entonces ese puente o medio es Jesucristo, hombre. Tuvo que hacerse hombre. ¿Para qué? Para que fuera en la línea del hombre, que el hombre, como hombre, pudiera acercarse a Dios, quien es divino y quien es santo. Entonces es muy importante entender esto, cómo la divinidad, la santidad, toma semejanza de pecado al hacerse hombre. Claro, toma carne y lo hace para poder redimir de una manera perfecta esa condición en la que el hombre se encuentra, en el pecado. Entonces el pecado, no digo los pecados, sino el pecado, quiero subrayar esto, es la condición caída adámica. Es digámoslo de esa manera, el virus que entró en la sangre del hombre y generó en él una condición pecaminosa. Esa condición era la que Dios tenía que quitar delante de su vista. Dios no quería ver más
al hombre en ese estado, y por eso es que envía a su Hijo para que, tomando el estado humano, la condición humana, sin pecado, porque no nace del pecado, no es el varón el que pone la semilla, sino que él es engendrado por el Espíritu Santo, dando como resultado un hombre santo sin pecado, que puede ser la ofrenda perfecta por el pecado. Sí, Jesús es la ofrenda perfecta. Por eso el Bautista le llama el Cordero de Dios que quita el pecado. No dice que quita los pecados, no. Los pecados tienen que ser perdonados, y son perdonados por la sangre del Cordero. Pero el pecado tiene que ser quitado. Y eso es lo que logra la cruz. La cruz anula el acta de decretos, que es contraria al hombre en el estado de pecado. Y digo anula, porque cuando el hombre de pecado muere, Cristo representa a ese hombre, lo representa. Que hay un principio de representatividad, no es que en él esté el pecado, en él no está el pecado, y por consecuencia tampoco hizo pecados, pero representa al hombre en su naturaleza, porque es hijo de la mujer, es la simiente de la mujer. Ahí sí se cumple esa palabra. No es la simiente de Adán, sino que es la simiente de la mujer. Qué curioso, la mujer no tiene simiente en sí misma, pero recibe la simiente de parte de Dios por la palabra que da el ángel. Y María, cuando cree esa palabra, entonces esa palabra, por la fe, ella genera, digámoslo de esa manera, genera el Hijo, que es engendrado, no creado. Jesús no es creado, es engendrado, que es diferente. Adán sí fue creado, Adán tuvo un principio. Jesús es desde la eternidad y va a la eternidad. El Hijo de Dios, digámoslo así, va de la eternidad a la eternidad. Que tiene un principio, sí, como Jesús, el Hijo del Hombre, que nace. Entonces se puede llamar que tuvo un momento en que fue concebido, 9 meses de gestación, luego nace, 30 años, hasta que se presenta como el hombre perfecto, en su edad perfecta, en su madurez perfecta, para poder servir a Dios como el siervo de Dios, como aquel que, sirviendo a Dios, moriría por el hombre, a fin de justificar al hombre. Ahora sí vemos que aquello que se dio en el principio, cuando el hombre fue vestido con pieles de animal, ahora está haciéndose una realidad en la muerte expiatoria de el Cristo en la cruz del Calvario. Para que el hombre, ahora que cree en Cristo y se identifique en su muerte, pueda juntamente con él también experimentar por la fe la muerte del hombre adámico. O sea que el hombre debe considerarse muerto al pecado, no a los pecados, porque los pecados siguen latentes, vigentes en la condición carnal, pero el pecado sí murió en la cruz. Esto es muy importante en cuanto a quiénes son los que tienen el testimonio y quiénes son los que no tienen el testimonio. Entonces ahora me voy a regresar un poquito de donde veníamos. Estábamos hablando de Salomón, y miren, Salomón tiene el legado de guardar un testimonio que tiene que ver con la casa, tiene que ver con esa casa que se construyó sobre ese monte, y sobre ese monte pues se sacrificaba a fin de que Dios mantuviera con ellos su presencia. Pero la Escritura nos muestra que Salomón se casó con muchas mujeres, muchas de esas mujeres que no eran
hebreas, no eran del pueblo de Israel, no conocían al Señor, sus mandamientos, no conocían nada, no estaban en los pactos ni en las promesas, sino que eran hijas de reyes paganos. Esas mujeres llevaron a Salomón a la idolatría. Y entonces Salomón, por complacerlas y también en un estado de necedad, él sacrifica incienso a dioses que no son abominación para Dios, trayendo sobre el reino de Salomón, trayendo el juicio de Dios. O sea, la apostasía de Salomón trajo un juicio de partición y de división muy importante. Importante en esta historia porque el reino que estaba unido en el tiempo de David y de Salomón, por la apostasía de Salomón se divide en dos subreinos: el subreino de Judá, que va al sur, con las dos tribus que vivían, que tenían esos territorios, Judá y Benjamín, y el subreino de Israel, también llamado el palo de José, Efraín. Así, también se le llama Efraín, por la profecía que hay hacia Efraín, dada por Jacob, el abuelo de ellos, que Efraín sería fructífero y de él nacerían muchas naciones. Algo que se viene a cumplir muchísimos años después, cuando Efraín es llevado por Asiria, y Israel es llevado por Asiria a las naciones, como juicio que viene por una apostasía que nunca se corrige. Entonces, en su reino del norte, como quedó sin la capital estaba en Judá y había una pugna entre ellos, entonces ellos no iban a Jerusalén, no sacrificaban, no adoraban, y se perdieron por muchos años de el entendimiento que Dios les había dado de traer los sacrificios por el pecado a la casa del Señor. Entonces todos estos pecados se fueron acumulando hasta que viene entonces el juicio. Y es un juicio severo, porque los asirios, que eran los fuertes en ese tiempo, unos 740 años antes de Cristo, entran a las tierras de Israel, toman las tribus y se las llevan en cautividad para Asiria, para Nínive. Y de allí se dispersan, ellos no regresan, no tienen en su corazón el regresar, seguramente allá prosperan, y en esa prosperidad pues se pierde el testimonio que debían guardar, de ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de esas tribus que un día poblaron la tierra de Israel. Es una historia triste la de Israel por su apostasía. Por el otro lado está Judá. Judá entonces guarda el testimonio. Allí hay una historia de subidas y bajadas, reyes justos, reyes injustos, profetas que Dios envía para llevarlos al camino, para que se arrepientan. Al no haber arrepentimiento, después de algunos años, entonces el Señor permite que un rey se levante, el rey Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, y entra a la tierra de Judá y en particular a la ciudad de Jerusalén. Toma Jerusalén, se lleva al rey, a las familias nobles, se las lleva para Babilonia, y en ese primer viaje Daniel, que es del linaje real, es llevado a Babilonia. Entonces por ese cautiverio de Daniel en Babilonia, y por todo lo que sucede a lo largo de 70 años en su cautiverio, porque a él le toca llegar desde el principio
estar hasta el final y quedarse allá unos años más. Él no regresa con los cautivos, tal vez por la edad. Pero tenemos el legado de Daniel, un libro prodigioso que nos muestra a lo largo de esos 70 años que él estuvo allí todo lo que el Señor habla en relación a la salvación, a la futura salvación de Israel, la cual dependería de un redentor, dependería de un príncipe, de un Mesías, claro, porque todo esto pues está conectado con la historia que vengo contando desde el principio. Y el Señor está llevando esta línea y la está perfecta, mostrándonos con todo lo que el Señor permitió darnos a conocer por medio de Moisés, por medio de los profetas, por medio de los salmos, todo ese conjunto que componen el Tanaj, las escrituras, todo lo relacionado con la redención perfecta, la cual Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. Entonces Daniel muestra muchos aspectos que tienen que ver con esta redención. Bueno, él no regresa, algunos regresan, y entonces estos que regresan edifican el templo nuevamente, o reedifican el templo. Dos hombres importantes en ese tiempo, que son el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Estos dos hombres, llamados los dos ungidos, los dos olivos, son los que vierten el aceite al candelero que representa la casa de Israel. Esto quiere decir que la sabiduría que provenía de Dios, dada a ellos, iba a permitir que se edificara de nuevo la casa, que había quedado, recuerden ustedes, o recordemos por la historia, había quedado destruida por la apostasía de ellos. El rey Nabucodonosor hizo estragos entrando a la ciudad. Al principio la trató bien, pero hubo rebelión y los reyes que él puso se rebelaron, no quisieron pagarle los impuestos. Entonces 20 años después de su primera visitación ya viene él con furia y viene entonces a acabar y a arrasar, que es lo que hace él entonces con la ciudad, con el templo, que también el templo es destruido, y por eso entonces los judíos se quedan sin la ciudad, o la ciudad en deplorables condiciones y sin la casa, lo cual muestra o le muestra a los que pasan y miran estas cosas la vergüenza por los comentarios que se darían. Uy, el Dios de ustedes, ¿cómo es que no los cuida? Pero es por eso, es porque ellos lo abandonaron. Dios no abandona, es cuando nosotros abandonamos al Señor que vienen estos males sobre nosotros. Y la historia de Israel nos enseña a ser fieles a aquel Dios que es tan fiel, que es tan paterno, que nos ha demostrado su amor al darnos a su Hijo Jesucristo, a su unigénito en propiciación por los pecados. ¿Y esto para qué? Para que no andemos como nos da la gana, sino para que temamos y aceptemos la voluntad de Dios, la conozcamos por medio de la palabra, principalmente por la palabra que el Señor le dio a su Hijo Jesucristo, la cual Él comunicó a sus apóstoles y ellos a la iglesia, para que la iglesia entonces fuera la portadora de la fe, del testimonio que venimos hablando desde el principio, se tiene que guardar. Entonces ya hay un testimonio que es una realidad. Jesucristo murió, resucitó y va a regresar.
Entonces el testimonio que la iglesia debe guardar ahora ya no es que alguien va a morir, que viene un Mesías, que viene un Redentor, no, ya vino y ya hizo su trabajo y ya puso la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Ahora la iglesia, que ya sabe, ya conoce, debe guardar ese testimonio, darlo a conocer por medio de lo que se llama el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, en todo el mundo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo, antes de irse, como legado y como mandamiento, les dejó. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ustedes vayan a todo el mundo, haciendo discípulos, prediquen el Evangelio, y los que oigan el Evangelio y crean, entonces ustedes atráiganlos, establezcanlos sobre esta base que soy yo, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y edifíquenlos en la palabra que yo les he dado. O sea, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la comisión apostólica es esa, ir por todo el mundo, ir por todos los caminos, predicando el Evangelio, entrando en los pueblos, entrando en las aldeas, entrando en las ciudades, predicando un Evangelio que sería acompañado por el Espíritu Santo. Así comenzó la iglesia en las naciones gentiles. Así el Evangelio ha llegado hasta nuestros lugar donde vivimos. Así es como hoy, al oír el Evangelio, entonces nuestro corazón debe arder. ¿Por qué? Por conocer mejor a aquel Hijo de Dios que dio la vida por nosotros. A fin de que nos preguntemos, bueno, ¿qué hay para mí? ¿Qué debo hacer en compensación? ¿Hay algo que deba hacer? Bueno, en realidad nada, porque ya se hizo. No hay nada que yo pueda hacer para recibir el favor de Dios. Dios lo hizo por gracia. No lo hizo porque el hombre lo mereciera, sino al contrario, sin que el hombre lo mereciera, porque era un pecador y estaba destituido de la gloria de Dios y era injusto en todos sus caminos. Dios demostró tanto amor que entregó a su unigénito. ¿Pero para qué? Para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Entonces, este de perderse está en contraposición con la vida eterna. El perderse es la muerte eterna. No se está hablando de una muerte que es esta, de esta vida que estamos viviendo en este cuerpo, porque se va a enfermar o porque ya los años lo obligan a morir y entonces somos despachados. ¿A dónde? O a la vida eterna o a la muerte eterna, según lo que hayamos recibido cuando estuvimos en vida. Si se nos habló el Evangelio y lo recibimos, y esto generó en nosotros un deseo de conocer al Cristo y de seguirle, porque así era, cuando las personas tenían la experiencia de verle, ¿sí? en lo que decía y en lo que hacía, muchos quisieron seguirle. Muchos le seguían por la comida, le seguían por los milagros, por las sanidades, pero algunos, un remanente muy pequeño, le seguía por lo que él era. Entonces, así es hoy en día, igual. Es lo mismo, no ha cambiado. Hay muchos que creen, sí, y están allí como creyentes, pero en la secreta. Nadie sabe de ellos. Ellos no se atreven a decir que son creyentes, ni a decir, yo estoy por Él. Mi vida daré por Él. Como dijo una vez el apóstol Pedro, mi alma daré por ti. Mas el Señor le dijo, no, Pedro, todavía no eres capaz. Te digo que antes de que cante el gallo me vas a negar. Y no una,
ni dos, sino 3 veces. Porque si Pedro le negó al final, después de verle durante 3 años y medio, ¿qué se puede esperar de nosotros? Pero bueno, había algo que Pedro aún no tenía, y era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy necesario en esto. Como el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, según la promesa de mi Padre. Porque cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir el poder. Para que en ese poder, que no es de hombre, sino que es de Dios, el hombre que ha sido empoderado, entonces sin temor, pueda ir a predicar el Evangelio. Y no solamente sin temor, sino con ardor. Porque eso va a marcar este último tiempo en el que estamos entrando. Aquellos que se consagran a la causa del Señor, cuyo ardor por Él los refina y los empodera para que Él sea lo primero sobre todo. Sí, Él es el Hijo de Dios. Él murió por nosotros. Y Él se hace a padre y madre, a esposa, a hijos, tierras, pertenencias. Si no las aborreces, poniéndolas en primer lugar, digo yo, el Señor. O sea, aborrecer significa sacarlo para ponerlo a Él en primer lugar. De modo que si el Señor está en primer lugar, todo lo demás, yo tengo que sacarlo a un lado. La palabra que el Señor usa es aborrecer. Como cuando el Señor le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿No era lo más preciado? ¿No llevaba muchos años esperando a Isaac? Sí, muchos años. Pero el Señor está primero. Y la palabra del Señor estaba primero. Y allí, la obediencia a lo que Abraham consideraba que era lo primero sobre su vida, prevaleció sobre su afecto natural. Por eso todos los hombres que son de la fe y son los que escogen a Dios como primero y a Jesucristo, su Hijo, como el Señor a quien deben seguir, son aquellos que están dispuestos a dar la vida por la causa. Y para dar la vida por la causa de Jesús debemos es aborrecer las otras causas. Porque las otras causas se van a poner como señores que nos van a mandar. Y no podemos tener dos señores. No. Debe haber un Señor. O las riquezas son las que nos mandan, o el Señor Jesucristo es el que nos manda. Y todo esto va a ser probado en los próximos días. Y digo días no porque sea mañana, sino porque estamos en los últimos días. El tiempo en el que estamos es un tiempo muy complicado. El mundo cambió. El mundo que vamos a ver en los próximos días no es el mismo en el que estuvimos caminando. Un mundo que ha quedado enlazado por la agenda de otros que tienen el plan de establecer un gobierno mundial, de dominio sobre todo el mundo. Hay planes y parece ser que esa agenda se está cumpliendo en lo que ahora vemos. Entonces, nosotros vamos a preocuparnos porque vamos a perder lo que logramos atesorar, o el poco tiempo que queda hasta la venida del Señor lo vamos a dedicar al Señor.
yo creo que debemos dedicárselo al Señor. Creo que en eso hay una buena manera de vivir y de morir. Porque quizás el dedicar esto al Señor vaya a causar que nuestra vida sea cortada. Pero no importa. Así fueron los apóstoles. Los apóstoles consagraron sus vidas a la causa del Señor. Y es porque los apóstoles consagraron sus vidas a la causa es que el Evangelio fue predicado. Y siendo predicado llegó a todos los confines del mundo. Lo que más importa para el Señor es eso. Porque el Señor no quiere que ganemos el mundo perdiendo nuestra alma. ¿De qué sirve ganar el mundo? ¿De qué sirve ser el hombre más rico? ¿De qué sirve ser el dueño de las empresas, de las tierras? ¿De qué sirve si eso no lo vamos a tener por siempre? Vamos a morir y que de eso nos vamos a llevar. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? Como dice el Señor Jesús, que debemos es trabajar es por lo eterno y no por lo perecedero. Hay cosas eternas, hay cosas que nos esperan conforme a lo que hayamos sembrado. O hemos sembrado para la eternidad a fin de recibir, o hemos sembrado para la temporalidad a fin de no recibir nada. Entonces, sí, el Señor vino. Y el Señor vino en un tiempo difícil. Pero los judíos no lo recibieron. Lo mataron. Entonces, ahí vemos que también viene una confluencia o caminos separados. Los que siguen a Jesús y los que no siguen a Jesús. En este caso, los judíos. Hablo no de todos, porque hubo un remanente, hay que reconocer que hubo un remanente de judíos que recibieron y llegaron a ser los discípulos y unos los apóstoles. Y el Señor al principio los usó a los apóstoles para poner la base sobre la cual se debía edificar la iglesia. Es la base sobre la cual se edifica. El fundamento de los apóstoles y profetas, sobre eso se edifica la iglesia. Siendo Cristo la piedra del ángulo. Entonces, no es la base como se nos enseña Pedro como la base, sino Cristo es la base. Cristo es el fundamento sobre el cual se pone estos otros fundamentos. Entonces, como en una construcción, debemos buscar tierra firme, hay que excavar, se llega a la roca y luego ya se pone un fundamento. Eso que se pone sobre la base, es lo que los apóstoles y profetas dieron para la iglesia. Sobre eso es que se edifica la iglesia. Entonces, así nació la iglesia judía, luego fue la iglesia gentil. Pero por el otro lado, por la parte de aquí de abajito, están los judíos que no aceptaron. Y que con el tiempo, pasado algunos años, tienen que presenciar la destrucción del templo, de la casa del Señor en Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, vienen los ejércitos del general Tito, un romano, hijo del César, y rodea la ciudad durante 3 años y medio, luego entra, hace estragos, hace destrucciones, pero lo más importante es que destruye la casa hasta no quedar piedra sobre piedra y se cumple lo escrito en el profeta Daniel, que es confirmado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo confirma al profeta Daniel. Años después, 65 años después, en el año 135 de la era cristiana, el emperador Adriano, también enfurecido,
por las rebeliones de los judíos, decide hacer algo, acabar con todo, para que no se pueda volver a levantar ningún sedicioso. Hace 4 cosas importantes que en esta historia son claves, porque la tierra quedaría desolada. Él cambiaría el nombre de Judea por el de Palestina, así borra el nombre de Judea del mapa. Los mapas ahora tendrán por nombre Palestina. Ya el testimonio de los judíos se acaba. También el nombre de Jerusalén por el de Aelio Capitolina. No hay memoria ya de... ¿Y esa ciudad cuál es? No, esa ciudad algún día se llamó Jerusalén, pero ya no, ya tiene otro nombre. Aelio Capitolina. Lo tercero que hace es que sobre la plazoleta del templo, donde antes estaba el templo, edifica un altar conmemorativo a Zeus, que era, perdón, a Júpiter, que era un dios equivalente a Zeus, o sea, Satanás. Y lo cuarto que hace es que saca a los judíos, los obliga a salir, prohibiéndoles regresar, bajo la pena de muerte. Entonces esa tierra quedó desolada por siglos. Los judíos, claro, se fueron con el temor de ser matados, se fueron, se establecieron en las naciones, allí entonces establecieron sus familias, sus negocios, y vivieron en las naciones por siglos, hasta que pasaron tiempos que darían como resultado que la palabra del Señor se cumpliera. El Señor le habló a profetas, primero a Moisés, luego a algunos profetas, y en especial a Ezequiel, mostrando que regresaría a la cautividad de las naciones. Los traería de nuevo a la tierra, uniría las dos casas para que nunca más se volvieran a separar. Recuerde que las casas quedaron separadas, una llamada Israel y otra llamada Judá. La casa de Israel, Efraín, entonces son como 2 palos que el Señor uniría en un solo palo, para que fueran la casa de Israel, que es lo que vemos hoy en día. Ya eso es algo cumplido, pues a partir de 1948 nace la nación de Israel. Recuerde que una nación nace porque tiene territorio. Entonces, aunque los judíos estaban esparcidos, no existía la nación. Era un territorio llamado Palestina. Y allí ellos comenzaron a llegar a finales del siglo XIX, a finales. Y luego a principios del siglo XX comenzaron a establecerse, poquitas familias fueron llegando, bueno, eso fue creciendo. Y hay un asunto que es interesante, y es que el Imperio Otomano, que nació en 1299, es la fecha que se registra como el nacimiento de un imperio, y terminó en 1922 de la era cristiana. Entonces el deseo de ser un imperio cesó en 1922, se acaba entonces un imperio es algo que conforma territorios muy grandes que incluyen naciones en esos territorios, que pierden la facultad de ser autónomos. No, están bajo un imperio que los somete y los manda y los obliga prácticamente. Y así entonces era con la tierra de Palestina. La tierra de Palestina estaba bajo ese imperio que prácticamente impedía, mientras que existiera, que pudiera surgir algo. Pero al caer el imperio otomano, entonces algo comienza a suceder. No solamente la nación de Israel nace, sino las otras naciones que se encontraban bajo ese yugo imperial. Y surgen entonces naciones como Egipto, como Jordania,
Hablo de naciones, son muchas, pero voy a hablar de las naciones que son vecinas de Israel. Entonces tenemos Egipto, tenemos a Jordania, tenemos a Líbano, tenemos a Siria, también tenemos a Turquía, a Irak, a Irán, la antigua Persia, Afganistán, Turkmenistán y algunas otras naciones que se encontraban bajo ese antiguo imperio. Digo esto ¿por qué? Porque la otra línea que va por debajo, que surge cuando el Señor dispersa a los pueblos que se están reuniendo en Babel. Recordemos, si nos vamos al principio de esta historia, que Nimrod quería reunir a todos estos pueblos en uno, pero la dispersión, porque las lenguas que el Señor genera, distintas lenguas, una tremenda confusión, no se pueden entender. Entonces, al no entenderse, la obra no puede continuar, no hay entendimiento, se pierde el propósito, y entonces de esa forma el Señor obliga a que se dispersen, y entonces se comienzan a dispersar, y de esa manera surgen las naciones, y de esas naciones surgen los imperios, y luego surgiría, claro, el reino de Egipto, en el tiempo en que los descendientes de Abraham, recordemos esa historia, los descendientes de Abraham, de Isaac, luego Jacob y su familia se vieron obligados a ir a Egipto por el hambre, por la escasez. Y allá entonces están en esclavitud por 400 y pico de años. Allí es donde se reconoce la primera cabeza que se levanta, la cabeza de la bestia. Recuerde, la cabeza de la bestia apocalíptica que tiene 7 cabezas. Estas cabezas hablan de montes, pero también de reinos. O sea que la bestia va a tener en su ser la suma de todos estos imperios que subyugaron a los hebreos. El primero, Egipto; el segundo, Asiria. Ya lo vimos en la historia, que los asirios se llevaron a las tribus del norte. Luego Babilonia, donde estuvieron las tribus del sur, los judíos y los de Benjamín. Y Medo-Persia, que surge como resultado de la conquista de los medos y persas de Babilonia. De esa forma se daban los imperios, crecían al conquistar a otros más pequeños, y ellos se hacían grandes y seguían creciendo hasta llegar a ser un gran imperio, que es lo que tenemos al final del tiempo. Bueno, los griegos derrotan a los medo-persas, llegando a ser la extensión, tomando la extensión de todo el imperio medo-persa, que era enorme, y luego los romanos. Y así estamos hasta el tiempo de Juan. Cuando Juan está, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, Roma es el imperio. Pero la profecía habla de otros imperios. Dice que la bestia que viste era y no es. Así entonces vemos que en esa manera de hablar, que es un poquito como hay que descifrarla, es un enigma, es enigmática, encontramos que la bestia apocalíptica, la que Juan ve, tiene 7 cabezas, que son los 7 imperios que sometieron, los cuales serían en su orden Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el que le sigue, que es el Imperio Otomano. Así tenemos 7 imperios, que son las 7 cabezas de la bestia. Una de ellas herida de muerte, el Imperio Otomano, ¿sí?, que vuelve a resurgir en el tiempo del fin, porque se habla de una octava que es de entre las 7 y que surge y va a la perdición. Manifestándose entonces en el tiempo del fin como el reino de la bestia apocalíptica, que tendría que enfrentar a los descendientes de Cristo. Estamos hablando de un linaje, ¿verdad? La mujer da a luz un hijo, Cristo,
Cristo asciende a los cielos, luego desciende, da de su espíritu y va dando su espíritu en personas, conformándolos como uno en Él. Eso que Él conforma como uno en Él es el cuerpo de Él, el que Él tendría después de su ascensión final a los cielos, enviando el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés para darles poder a fin de que su cuerpo, que es la iglesia, tuviera la comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿sí?, para testimonio a las naciones hasta que llegue el fin. Entonces, ¿cómo va a ser el fin? Ese fin va a ser cuando, en el tiempo que estamos esperando, que aún no ha surgido, se manifieste la bestia apocalíptica, que es el resultado de lo que habíamos estado hablando. Es el resultado de esos 7 reinos, de los cuales emerge un octavo, que no es ni el otomano ni es el romano, sino que es de los anteriores, o sea que emerge de Babilonia, de Persia y de Grecia. Por eso la bestia apocalíptica tiene esa forma. Tiene forma de leopardo, que nos habla de Grecia, tiene boca de león, que nos habla de Babilonia, y tiene patas de oso, que nos habla de Persia. Entonces, eso nos muestra los territorios de los cuales surgiría la bestia apocalíptica. Y si vamos al mapa y revisamos esos territorios, qué naciones son, pues vamos a llevarnos la sorpresa que son naciones musulmanas. O sea, las naciones que invocan el nombre de Alá. Dicen que Alá es el más grande y más contraposición a la declaración del cristiano que dice Dios es uno y tiene un hijo, que es Jesús, su profeta. Qué diferente. Y ese hijo de Dios, que es el profeta más grande, que confirma a todos los demás profetas, es el que los cristianos deben seguir, a Cristo. Pero debe haber entonces una guerra, una batalla, así como se dice desde el principio, entre la simiente de la serpiente, que vendría a ser estos seguidores, digamos, de Satanás, de ismaelitas. Acuérdense que hablamos de Ismael, otra línea de Abraham, pero un hombre fiero, un hombre que entró en la ley y que va a destruir a todos los que no se alineen con la ley Sharia. Porque la ley Sharia es lo que establecen ellos como lo que debe gobernar una nación o un reino. La ley, fíjense. Y muchas de esas cosas son sacadas de la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a tener esa confrontación entre esos dos hombres, ¿no? O esos dos descendientes, unos, los que son herederos de Sara, la celestial, la Jerusalén celestial, los libres, los que por la gracia fuimos libres de la condenación del pecado, los que ponemos nuestra confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el Hijo de Dios, en el unigénito que fue enviado para que tuviéramos vida eterna, y por el otro lado, en contraposición con los descendientes de Ismael, que se manifestaron dando a luz el Islam, ¿sí?, con su libro el Corán, que, bueno, es lo que se establece en las naciones del Imperio Otomano. Luego las naciones que quedaron como resultado, las naciones musulmanas, que con seguridad al final del tiempo se unirán, porque están divididas en chiitas y sunitas, pero bueno, se van a unir para seguir a un hombre, que el cual están esperando, porque en la escatología de ellos están esperando el Mahdi, que va a ser el que va a reunirlos a ellos para ir contra los cristianos. Entonces, bueno, creo que aquí podemos dejar
según lo que la Escritura nos muestra, para que estemos pendientes, estemos orando y bien, podamos decirle al Señor que nos ayude. Los tiempos que vienen no son fáciles, son bastante difíciles y los ignoramos. Si no sabemos qué es lo que está pasando, entonces va a ser mucho más difícil. ¿Sí? El Señor quiere tener un remanente, unos testigos fieles que le puedan representar en el tiempo del fin, que estén dispuestos a dar la vida por su causa y claro, para enfrentar con el poder de Dios a el anticristo, que es la bestia apocalíptica que va a reunir todos los poderes, va a recibir, Satanás le va a dar su trono, el trono de Satanás es la tierra, él es el príncipe de este mundo, entonces es toda la tierra, como dice la Escritura, todos los pueblos van a ser puestos bajo la bestia y los santos van a ser vencidos, o sea, derrotados. Muy posiblemente se esté hablando de matar. Hay algo que entendemos en la muerte. Así como el Señor Jesús muriendo venció, también aquellos testigos muriendo van a vencer. ¿Sobre qué van a vencer? Sobre la muerte misma. Porque la Biblia dice que después de que son matados estos dos testigos, ellos van a resucitar a los 3 días y medio y muchas personas van a ver cómo sus cuerpos son levantados y son llevados a los cielos, así como el Señor Jesucristo también fue levantado. Con seguridad van a ser recibidos por el Señor, van a estar allá un tiempo de preparación a fin de estar listos para la batalla final, la de Armagedón. No me queda tiempo para hablar de eso, pero hasta aquí vamos a estar compartiendo. Voy a compartir después de esto un mapa para los que quieran mantener esta enseñanza, unos mapas o un mapa en particular de lo que hemos estado hablando que les va a aclarar mucho el compartir de hoy. Bueno, muchas gracias por estar acompañándome. Espero que la siguiente compartir, que va a ser el viernes, podamos tener una conexión que nos permita avanzar un poquito más. Que el Señor les bendiga.